Amén. Vamos a hablar entonces, el tema es la verdad sobre el Halloween. La verdad sobre el Halloween. Vamos a comenzar a aprender de dónde proviene toda esta superstición. Y quiero empezar usando esta palabra, superstición. Para muchos el Halloween es una verdad. Muchos países, sectas, gente toma esta festividad Halloween como una verdad que puede hasta cierto punto beneficiarles en algo. En realidad no miden el peligro, la tragedia a la cual ellos están invocando cuando hacen ese tipo de celebraciones o de devociones al mismo Satanás. Y quiero hablar precisamente de esto. Me bajan mi volumen un poquito, por favor. Muchas gracias. Entonces, lo primero que debemos saber acerca del Halloween es que el Halloween es una superstición. ¿Y sabe lo que significa superstición o lo que es una superstición? A lo mejor ustedes tienen alguna idea, ¿verdad? Bueno, una superstición es que en los hoteles no ponen el piso número 13, ¿verdad? Creo es el 13. No puedo pasar por abajo de una escalera, o que los gatos negros, etcétera, etcétera. Esas son supersticiones, pero la palabra superstición significa trucos de la mente. Trucos de la mente. Repito, Halloween significa superstición y superstición significa un truco de la mente. Y precisamente este mes tiende a tener cierta combinación de fiestas y celebraciones. Nosotros podemos observar en la historia precisamente de esta devoción, de esta práctica, es que comienza en el otoño, y en el otoño es donde normalmente en algunos países sobre todo comienzan a cultivar lo que son las calabazas, ¿sí? Y enseguida, cuando nosotros comenzamos a ver que llegan a nuestros supermercados las calabazas y todo eso, viene de inmediato a nuestra mente un pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Halloween. De inmediato dice, ya llegó el Halloween, ¿no? O ya llegó la fiesta de los muertos. Pero fíjense que esta fecha este mes donde comienza el otoño y que comienzan a cultivarse las calabazas, no es una coincidencia, sino que todos aquellos que han diseñado precisamente o que diseñaron esta fiesta, lo hicieron con esa intención y comenzaron a tomar la obra de Dios, la creación de Dios, para tergiversarla y contaminar los principios de Dios, como son los principios de la creación. Bueno, entonces, antes de llegar al día de Halloween y el Día de los Muertos, yo quiero hablar un poco de esta celebración y de sus orígenes. De hecho, esta enseñanza va a estar muy llena de información. Vamos a comenzar, antes de dar información, orígenes, historia del Halloween, yo quiero comenzar con la palabra de Dios como nuestra base bíblica para el tema de Halloween y para el tema del Día de los Muertos que hablaré la próxima semana. Vayamos por favor a Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 y versículo 12 al 12, y por lo menos voy a dar unos 5 asentamientos escriturales para que después de haberlos leído y tener por lo menos este conocimiento práctico y rápido en nuestra mente y en nuestros oídos, pasemos de inmediato a todo lo que es el Halloween, su historia y todo lo que implica. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, verso 12, un libro escrito por Moisés. Ya Dios venía adelantándose precisamente a todo esto, y da a Dios un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, ¿cuál fue la causa? La abominación. ¿Y cuál era la abominación? Hacían pasar a sus hijos por fuego, practicaban adivinación, eran agoreros,
eran hechiceros, eran encantadores, eran adivinos, había magos, había quienes consultaban a los muertos, lo acabamos de leer. Ahora, ¿quiénes eran estos? No solamente eran los pueblos paganos, sino que aún el propio pueblo del Señor, los propios judíos, comenzaron a practicar todas estas cosas. Esa fue una decepción terrible para el Señor, aunque Él sabe todas las cosas. Cuando el Señor los introduce a la tierra de Canaán, de inmediato Él les dice que todo altar que estuviera debajo de todo árbol frondoso tenía que ser destruido. Pero ellos no hicieron así. Ellos, cuando entraron a Canaán, vieron los árboles frondosos, que había altares al dios aquel, al dios aquella, y no los destruyeron, les preservaron eso. Y ahí es donde continúa toda esta depravación y distorsión de lo que Dios en realidad aborrece desde el día que Él comienza a crear todo a su imagen y a su semejanza, refiriéndome a los hombres. Por eso es que Dios arroja esta sentencia clara y dice que son abominaciones, y que por esas abominaciones los pueblos serían echados de delante de su presencia. Ahora vayamos a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 18 al versículo 21. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 18 al versículo 21, y dice así la palabra del Señor: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Eso está diciendo Pablo. O sea, él está diciendo, el hecho de que tú comas pan sacrificado a los ídolos o algún alimento sacrificado a la idolatría, al Halloween, dice Pablo, te estoy diciendo que entonces te estás contaminando. Pablo responde, dice, que el ídolo es algo. Estoy diciendo que entonces que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis, fíjese que esta palabra aquí, demonios, los está asociando no directamente con los espíritus, sino con los gentiles, que ellos hacían estas prácticas demoníacas, y Dios no quería que los cristianos o los creyentes se asociaran con los gentiles. Verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la cena, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora vayamos a Hebreos 9, versículo 27. Hebreos 9, versículo 27. Me dice amén cuando lo encuentre. Muy bien, y dice: y de la misma manera que está establecido para los hombres, ¿qué está establecido para nosotros? Que muramos ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, ¿qué viene? El juicio. Este texto lo vamos a retomar en la enseñanza del Día de Muertos. Ahora vayamos a Mateo capítulo 22, versículo 32. Mateo 22, versículo 32. ¿Por qué le leí primero los versículos y no primero la historia del Halloween? Porque la palabra de Dios es la autoridad. Entonces, al leer esto ya tenemos un conocimiento rápido, ¿verdad?, en nuestras mentes de todo lo que les voy a enseñar a continuación. Mateo 22, 32 dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. ¿Y sabe qué? Que hoy se sigue admirando la gente de la doctrina, porque después de escuchar estos temas la gente nos llaman exagerados, la gente nos llaman religiosos, y todo ¿por qué? Por cuidarnos y por cuidar a nuestros hijos de estas realidades satánicas. Lo cierto es que Dios no es un Dios de muertos, Dios no es un Dios de tradiciones, Dios no es un Dios de devociones satánicas. Dios es un Dios para los vivos, y también esta palabra vivos se refiere para los que han nacido de nuevo, para los que aman los principios escriturales. O sea que Dios está dando por hecho que los vivos que somos nosotros hemos de desechar y no hemos de practicar en todas estas tradiciones que no son del Señor.
porque hay tradiciones del Señor muy santas, como la Santa Cena, es una tradición santísima y que no tiene que ver nada con la devoción del Halloween o el Día de Muertos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 17. ¿Cuántos vivos están aquí? Entonces Dios es su Dios. Amén. 1 Corintios 2:10 dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, note, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, pero el hombre natural, el que no es espiritual, el que no le importan las cosas de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Además no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y le está hablando un hombre natural, carnal. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Es decir, las pone a consideración y a la luz de la Escritura. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, pensamos como Cristo, creemos las enseñanzas de Cristo. Nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras creencias y nuestras tradiciones deben estar vinculadas, estrechamente unidas a las de Cristo y no a las del mundo. Aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay tradiciones que no violentan los mandamientos de Dios, lo hemos dicho algunas veces, como el Día de las Madres, como el Día del Niño. Son tradiciones, pero que no agreden la santidad de Dios y podemos celebrarlas sin ningún problema. Ahora vayamos a 1 Corintios 10, verso 14. Y después de este versículo vamos a iniciar. 1 Corintios 10, 14. Dice Pablo: por tanto, amados míos, ¿qué debemos hacer? Huid de la idolatría. Ahí no dice que vayamos y que nos pongamos en un altar de los muertos y que lo reprendamos y que le echemos aceite y que le echemos vino, que hablemos en lenguas, nada de eso. Huid de la idolatría, eso es lo que dice. Ahora, tenemos que huir, esto quiere decir que tenemos que huir de todo lo que es motivo de celebración y devoción que compita contra la adoración y devoción al Dios verdadero. Eso es lo que está diciendo, se lo voy a repetir. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría significa que tenemos que huir de todo lo que es motivo de celebración, de todo lo que es motivo de devoción que compita contra la adoración y devoción al Dios vivo y todopoderoso. Debemos simplemente huir. Yo personalmente creo que muchas de las prácticas de hoy en día han comenzado por la superstición. De ahí comienzan muchos, aún los cristianos son muy supersticiosos todavía, se visten de blanco porque sienten que así son más santos, ¿verdad? O se cortan el pelo más cortito porque yo creo que así uno refleja más a Cristo. Y todas esas son supersticiones. De hecho, hermano, es muy común verlos en muchas iglesias, yo creo que también en esta, amarrados con supersticiones, con prácticas, con creencias, pensamientos. Hasta su guerra espiritual la han hecho muchos cristianos, la han hecho ridículamente supersticiosa, la guerra espiritual, cuando la Escritura dice que nuestra guerra es contra argumentos, contra todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Qué es argumento? Un argumento es un pensamiento, un argumento es una palabra. Lo que yo estoy haciendo ahorita es argumentar un tema.
Entonces yo estoy haciendo una guerra de argumentos contra otro argumento que es el Halloween, contra otro argumento que es el Día de Muertos. Pero muchos cristianos, repito, han ridiculizado lo que es la verdadera guerra espiritual. ¿Por qué? Por la superstición, que usan el garfio para picar demonios, que sacan la barredora, la escoba barredora para barrer espíritus, sacan la espada de rayo láser divino, que sacan el billete que habla, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que también hay brujos cristianos. En fin, ese es otro tema, pero está unido. Ponte el billete en la oreja y Dios te va a hablar, el billete te va a hablar y te va a decir. Todo eso es brujería, hermanos, que se deriva de una superstición. Ahora, ¿qué es una superstición? Una superstición, se lo voy a definir, es una creencia acerca de los fenómenos naturales que depende de una interpretación mágica u oculta de los acontecimientos y que es ampliamente tenida por verdadera a pesar de las pruebas objetivas contrarias. Otra vez se lo voy a leer. ¿Qué es la superstición? Es una creencia acerca de los fenómenos naturales que dependen de una interpretación mágica u oculta de los acontecimientos y que es ampliamente tenida por verdadera a pesar de las pruebas objetivas contrarias. Hace años yo tuve una reunión de alabanza, estaba dando un discipulado y estaba dando el tema de la oración y estaba hablando acerca de las vigilias. Y yo estaba hablando de la tercera vigilia de la noche. La tercera vigilia de la noche comienza a las 12 de medianoche. Entonces yo les pregunto a los muchachos, ¿ustedes saben por qué empieza a las 12 de la noche la tercera vigilia? Y me contesta el líder de alabanza. Y le dije, sí, dime. Me dijo, yo sí sé por qué, dime por qué. Dile a todos, yo todavía ya lo estaba presumiendo ahí. Y me dice, porque a las 12 de la noche sale la bruja. Y todos nos reímos igual, ¿qué? Es una broma, ¿verdad? No, a las 12 de la noche sale la bruja y por eso es que el Señor nos dice que debemos orar en la tercera vigilia de la noche. Dije, wow, impresionante, supersticiosos, nada bíblicos, y de ahí comienzan a hacer sus doctrinas. No, entonces vamos a hacer guerra espiritual en las noches. Imagínense, bueno, ya para qué amplío esto, ¿verdad? Mire, lo que estoy diciendo con la definición de superstición, que es una creencia de un fenómeno que es natural, pero que les da a la gente una interpretación oculta y sus acontecimientos, aunque los pruebas objetivos demuestran lo contrario, quiere decir que puede haber una obstinación de creer en cosas que ni siquiera están comprobadas, y eso es una superstición. Eso es una superstición. El hecho de que alguien hoy venga con un traje negro, la gente puede decir, oye, ¿por qué de negro? El negro es del diablo. Eso es una superstición. O el hecho de que cuando hay un eclipse van a pasar estas cosas y que entonces nadie salga de su casa porque esto, porque el otro, es otra superstición tomada de un fenómeno natural que, aunque ha sido comprobado que no es verdad que sucede en lo que ellos dicen, se aferran, es decir, se obstinan a creer que es verdad, y de ahí surgen todas las abominaciones en contra del Señor y su doctrina. Entonces, la superstición está amarrada y está ligada perfectamente también con la brujería. Vaya siguiendo la liga de acontecimientos que le di desde un principio. Primero le dije que, déjenme regresar un poco, les dije que estas fiestas de Halloween tienen una relación estrecha con una superstición, y luego la superstición, le di la definición, se amarra con el tema de la brujería, es decir, que deriva la superstición, de la superstición deriva la brujería. ¿Qué es la brujería? La brujería es la práctica de la magia negra o hechicería, cuyo propósito es causar daño y cuyo poder se atribuye a Satanás y sus demonios. Esa es la definición tanto de un diccionario bíblico
teológico como de un diccionario como el de la Real Academia Española. La brujería es la práctica de la magia negra o hechicería, cuyo propósito es causar daño y cuyo poder se atribuye a Satanás y sus demonios. De hecho, la brujería siempre ha existido, pero se percibe un notable incremento en años recientes. No solo en sectores sociales bajos se da la brujería, sino en todos los niveles de la sociedad ya hay brujería también. Presidentes que tienen como consejeros, ¿verdad?, brujos, hechiceros a sus lados, como aquel presidente centroamericano que le descubrieron que él se colgaba ajos en sus calzoncillos porque eso era de buena suerte. Le dijo su brujo consejero que tenía que hacerlo porque era de buena suerte y entonces él lo hizo sin más ni menos. Entonces es superstición, pero se convierte en hechicería, y que precisamente se le atribuye todo esto a Satanás para dañar a las personas. Pero también la superstición, como la brujería, están ligadas perfectamente a la hechicería. Esa es otra palabra. Entonces vamos juntando todas estas palabras. Hechicería. ¿Y qué es la hechicería? Le voy a definir la hechicería. La hechicería es la práctica de la adivinación o de la profecía de hechos futuros con la ayuda de malos espíritus. ¡Wow! Con la ayuda de malos espíritus. Consiste también la hechicería en el ejercicio de un maleficio o maldad sobre alguien por medio de prácticas supersticiosas y de magia negra. Eso es la hechicería. De hecho, la hechicería se ha convertido en desafío tremendo para los cristianos hoy en día, porque cantidad de personas llegan a la oficina de los consejeros diciendo: yo creo que yo fui hechizado, creo que yo me encontré un muñequito con un montón de agujas clavadas. Yo cuando viví en una casa que renté hace algunos años atrás, nosotros llegamos, nos encantó el lugar donde íbamos a estar y comenzamos a hacer algunos cambios. Había una maceta que daba a la calle en el balcón y mi esposa dijo: yo voy a cambiar este arbolito, voy a poner una más bonita. Y cuando empezamos a escarbar, salieron muñequitos, salieron cojincitos rojos, salieron hilitos, salieron toda clase de cosas de hechicería. ¿Y qué hicimos? ¿Lo reprendimos? ¿Qué hicimos? ¿Nos cubrimos con la sangre de Cristo? No, porque ya entendimos que cubrirnos con la sangre de Cristo en esos casos es una agresión al verdadero propósito del derramamiento de la sangre de Cristo, que es para perdón y expiación de nuestros pecados. ¿Qué hicimos? Los metimos en una bolsa y lo tiramos a la basura, fue todo. Porque el ídolo nada es, contra un hijo de Dios no opera nada de eso. Nosotros estamos bajo la protección del Señor. La soberanía de Dios y la gracia de Dios está en control de sus hijos y nosotros dependemos de Él, sencillamente, así de fácil dependemos de Él. ¿No es cierto, hermanos? Entonces la brujería no nos puede dañar a los verdaderos cristianos, ni la hechicería tampoco nos puede hacer ni siquiera cosquillas. Ahora, hechicería en griego, ¿sabe cómo se escribe? Pharmakeia, con K de kilo, pharmakeia. Precisamente la palabra que nosotros conocemos como farmacia. Y esta palabra farmakeia significa medicación, y la palabra farmacia en griego también significa así, hechicería. ¿Por qué se llama así farmacia, hechicería? Porque se trataba de una poción mágica, se trataba de una droga o de una magia que hacían estas personas precisamente en los laboratorios, consagrando y dedicando a Satanás para dañar a otras personas. Ahora, esto no quiere decir que cuando usted vea una farmacia crea que están haciendo hechizos ahí. Tampoco. Pero lo que sí es verdad es que aquellos que están envueltos en drogas y las preparan en laboratorios farmacéuticos, no solo están influenciados, sino también poseídos por el espíritus satánicos que operan en esos lugares, porque proviene de ahí la palabra hechicería. Entonces, ¿cuál es el propósito de ellos? Dañar a las personas, lo cual fue de las primeras definiciones que ya dimos en este tema. Incluso, fíjense bien, a todos los que les gusta echarse unos alcoholitos de vez en cuando, incluso el alcohol
también tiene una relación muy estrecha, ya que en algunos versículos se le relaciona también con la palabra posesión, que deriva de una posesión demoníaca. No estoy hablando de aquellos casos como Pablo a Timoteo, que le recomendó tomar un poco de vino por causa de sus frecuentes enfermedades en el estómago. Ya hemos hablado de esos temas. El agua de ahí era insana. Y entonces Timoteo, en un sistema un poco de, ¿cómo se llama?, de legalismo, él evita a toda costa tomar aunque sea un poco de vino, cuando en aquel entonces todos lo tomaban precisamente para eso, para cuidar su salud. Pero Timoteo se había visto bastante enfermo, porque él decía, no, ni una gota de vino voy a tomar. Entonces Pablo le dice, tampoco hagas eso, toma un poco de vino, puesto que las aguas aquí en el oriente están muy contaminadas y necesitas purificarlo. Ahora usted, si quiere purificar su agua, cómprese un filtro, no se compre un... ¿Sí? Sí, pues ya estaban pensando, ¿verdad? Saliendo de aquí, mi amor, dicen. Ahora, dicho todo esto, vamos a comenzar a hablar del Halloween. Halloween también significa tradición del más allá. Tradición del más allá. Debemos considerar algo muy importante. Cada que estudiemos, escuche bien, cada que estudiemos, y creo que esto es donde han incurrido muchos ministerios hoy en día, cada que estudiemos sobre el ocultismo, sobre la brujería, sobre la hechicería, sobre el Halloween y todas las ramas que derive esto, debemos estudiarlo desde un punto de vista bíblico, 100% bíblico, no supersticioso. Así que nos debe quedar claro que para hablar de ocultismo, para hablar de espiritismo, para hablar de telepatía, para hablar de magia, para hablar de satanismo, para hablar de sacrificios humanos y cosas como estas, no deberíamos, escuchen esto, no debemos traer a la iglesia a un exbrujo a que nos cuente su testimonio o algo así. La palabra es suficiente, la palabra es vasta, la palabra es viva para darnos luz sobre esta fiesta pagana del Halloween y sus diferentes ramas del ocultismo. En realidad no necesitamos quitarle tiempo a la enseñanza de la palabra y poner en su lugar a un ex satanista, a un ex brujo, para que nos cuenten la cantidad de monstruosidades que hicieron cuando eran brujos. No debemos perder el tiempo de esa manera. La Biblia es suficiente para atacar y para contrarrestar esta influencia demoníaca. ¿Están de acuerdo? Muchos se sienten atraídos. Pastor, deme permiso, es que fíjese que uno que había estado en satanismo, que hasta lloraba sangre y que tiene las marcas, va a ir a dar su testimonio. No vayas, le digo, ¿a qué vas? Tú lo que tienes que oír es el poder de la palabra. Así como Dios convirtió a un brujo, te convirtió a ti de borracho a un hombre sobrio. Eras un engañador de tu esposa, ya no lo haces. Es el mismo milagro que obró con él, es el mismo que obró contigo en sus distintas necesidades de cada persona. Pero este tiempo es de la palabra y para glorificar a Dios y que su nombre sea engrandecido, no para ponernos a oír un exbrujo y que diga, aquí está mi cicatriz y aquí está mi agujero y miren todo lo, y aquí me salió un cuerno y por acá. No, evite todo eso. Amén. Bueno, aunque el que está a su lado no dijo amén. Así que vayamos otra vez a nuestras bases bíblicas. Y como dijo un reformador del primer siglo, algo muy importante, quiero repetir sus palabras. Dejemos que la Biblia defienda a la Biblia. Amén. Primera de Corintios 8, versículo 4. Nosotros no debemos defenderla. La Biblia se defiende por sí misma. Dijo otro reformador, ¿cuál león defiende a sus cachorros? La Biblia se defiende a sí misma. Primera de Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Quién es ese Dios?
Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo y el bendito Espíritu Santo. Solo hay un Dios. El ídolo nada es, las figuras nada son, el espantapájaros nada es. Primera de Corintios 10, verso 20, la calabaza nada es. Primera de Corintios 10, 20, Drácula nada es. Antes digo, dice Pablo, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Escuche bien, Dios no quiere. Deuteronomio 32, versículo 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron estas naciones, incluyendo a muchos judíos, a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Y esto es precisamente lo que pasa con Halloween. La gente está adorando a dioses que no fueron antes del Dios que fue desde el principio de los siglos. Este tipo de paganismo que practicaban estas naciones y que acabamos de leer tienen un porqué bastante significativo. Estos paganos estaban muy preocupados por su vida y para garantizar su preservación eran capaces de hacer todo lo que acabamos de leer en este momento y que vamos a seguir leyendo. Lo que estoy diciendo es que estos hombres, básicamente, estas naciones paganas, hacían toda clase de brujos, de pociones, de hechicerías, de sacrificios, porque tenían miedo de su futuro. Ellos querían saber si serían felices o no, ellos querían saber si se casarían o no, ellos querían saber si tendrían riqueza o no, y por supuesto, todo esto a costa de la adivinación y de la hechicería. Ellos querían adivinarlo todo. Hermanos, Dios ni siquiera existía para ellos. Y siempre que una superstición sea tan fuerte en una persona, es exactamente lo mismo. Dios está prácticamente fuera de la vida de esa persona. Cuando la persona se mueve por lo que cree, hasta el poner ese hilito ahí que con la tijera y cositas así. Hace un tiempo platicaba con un papá cristiano que a su hija en el salón de clases los profesores le dijeron, mira, vas a poner el hilito y si se mueve de este lado es esto y si se mueve del otro lado es esto. Y entonces este hermano se enojó y le fue a reclamar al director y le dijo que por qué hacía eso, que eran cristianos y que eso no le agradaba a Dios y que ellos estaban en la institución para enseñar y no para hacer brujerías y hechizos. Y la respuesta del director fue, bueno, es que eso nos ha resultado aquí y creo que es benéfico para su propio hijo. Pero ¿de cuándo acá el mundo nos va a decir lo que nos conviene? Si para eso está la Sagrada Escritura. 2 Timoteo 3, 16 ya lo dijo. Toda la Escritura de Dios, ¿qué es? Inspirada y es suficiente, es absoluta. ¿Para qué? Para redarguir, para enseñar, para reprender en justicia, para formar a todo hombre perfecto para toda buena obra. No necesitamos consultar las cartas, no necesitamos consultar el tarot. Nosotros necesitamos consultar la voluntad de Dios a través de la Escritura. Estos pueblos paganos, cuando se trataba del tema de su muerte física, también eran capaces de recurrir a estos métodos de ocultismo y adivinación. ¿Por qué lo hacían? Porque no sabían lo que sucedería con su alma y eso les causaba preocupación. Ellos decían no saber a dónde irán. Y eso es una de las 3 grandes preguntas que sí responde la Escritura: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Y si la religión que alguien practica no responde a esas 3 preguntas, la religión que practica es falsa y no proviene de Dios. Pero la verdadera religión, la verdadera devoción, la verdadera piedad responde a esas 3 preguntas. Pero estos hombres recurrieron a la adivinación porque no sabían a dónde irían y querían saberlo. Ellos no sabían si irían con Dios o con el diablo y querían saberlo. Ellos no sabían si su alma andaría rondando la tierra como un fantasma en pena, y entonces acudían a estos medios de ocultismo. Pero ¿cuál era la verdadera razón de su miedo? ¿Sabe cuál era la verdadera razón de su miedo de estos pueblos paganos?
Increíblemente, la verdadera razón de su miedo es la misma razón del miedo de mucha gente hoy en día. Era porque hacían cosas malas. Y como hacían cosas malas, ellos mismos, su conciencia los acusaba y les decía que su paga era el infierno, que su paga era la muerte, pero ellos mejor trataban de adivinar por adelantado a ver cuál sería su destino. Y por supuesto, como Satanás, el príncipe de este mundo, es mentiroso y padre de mentira desde el principio, y no puede decir verdad porque no hay verdad en él, desde luego le decían: no te preocupes, tú vas a estar en el cielo y vas a estar con Dios. Entonces ellos seguían practicando sus pecados y seguían consultando la adivinación. Es justamente lo que sucedió con el rey Saúl, cuando se precipitó y quiso ir a consultar el espíritu de Samuel. Él sabía su pecado, él conocía de su desviación, pero él quiso encontrar un aliento y una motivación en algunas palabras del profeta Samuel, pero él de automático sabía que estaba haciendo lo incorrecto, que era paganismo lo que él estaba haciendo. Dios mismo había usado a Saúl para decir que toda hechicera y bruja tendría que ser cancelada y castigada, no debía existir, y él mismo se disfrazó y consultó a una bruja. Cristianos que conocen a Dios, que tienen la Biblia y se prestan a que les lean la mano, a que les hagan un jueguito de adivinación. ¿Por qué? Por ignorancia, por desobediencia a Dios, por supersticiosos. Así que estas personas sabían que eran culpables, pero no sabían cómo podían ser perdonadas de sus pecados. Así que empezaron a inventar muchas formas para sentirse perdonados. Comenzaron a inventar muchas formas para tener de buenas a sus muchos dioses. ¿Qué inventaron para tener de buenas a sus muchos dioses? Número uno, los comenzaron a adorar. ¿A cuáles dioses? Al sol, a la luna y al dios de la muerte. Estos fueron tres dioses que ellos inventaron, que les dieron categoría de dioses y los comenzaron a adorar. ¿Para qué? Acabamos de decir, ¿para qué? Para ponerlos de buenas, puesto que ellos reconocían que eran pecadores. La segunda cosa que inventaron es que usaron o inventaron amuletos y talismanes. Los amuletos para que tuvieran buena suerte y los talismanes para protegerse de daños de algún espíritu malo. Entonces cada cosa tenía su porqué. Eran sumamente supersticiosos. Otra de sus invenciones fue que visitaban tumbas y rogaban por el alma de sus parientes ya muertos. Según ellos, para que estuvieran bien y no vagaran por la tierra, sino que tuvieran un lugar tranquilo y de reposo. Por eso lo hacían. Lo increíble es que hay iglesias cristianas que están haciendo lo mismo. ¿Sabía que hay iglesias cristianas que están intercediendo para que sus familiares inconversos que ya se murieron se conviertan a Cristo? Eso es increíble. Eso es paganismo. Eso es brujería, eso es superstición, eso es hechicería a los ojos de Dios. En realidad ellos también son paganos, pero con etiquetas de cristianos. Hoy lo están haciendo en iglesias cristianas. Otras de sus invenciones de estos paganos fue que velaban largamente a sus muertos para que los espíritus malos de la oscuridad no vinieran a llevarse el alma de su difunto. Entonces ellos estaban alrededor del muertito para que si a un demonio se le ocurría aparecerse, ellos se lo iban a impedir. ¿Cómo? Pues no tengo ni la menor idea. Pero para eso estaban ahí. Era superstición. Superstición, como cuando yo hablé con una mujer y que yo le dije a esta mujer que estaba enferma, muy enferma, y yo le dije: mira, Dios es soberano, y si Él quiere te da la vida ahorita, y si no te la quita ahorita. Le dije: ten paz en el Señor. Y cuando yo dije eso, intervino otro hombre y puso su mano así enfrente de mí e hizo esto, así, y me dijo: yo quito esas palabras de tu boca y no le llegan a ella. Y cuando él hizo eso le dije: brujo, supersticioso, ¿tú crees que nosotros tenemos realmente ese poder? Si cuando la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, no es eso. Esa es una doctrina distorsionada entre los evangélicos y muchas sectas.
Cuando la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestros labios, está hablando de la predicación del Evangelio, que si predicamos desatamos vida, y si no predicamos desatamos muerte, no concedemos. Si perdonamos a una persona, esa persona tiene la facultad de ser perdonada por Dios a través de la predicación del Evangelio, pero si le negamos la predicación del Evangelio, esa persona será condenada. No tiene nada que ver con superstición, pero así lo hacen los cristianos. Nos quitan las palabras de nuestras bocas, nos atan con 3 cordeles y hacen infinidad de cosas. Otra de las invenciones de este pueblo pagano es que ellos creían que el sol, la luna y las estrellas controlaban sus vidas, o por lo menos tenían mucha influencia sobre ellos. Otra invención fue que consultaban adivinos. Lo hacían, y esto es semejante a mucha gente que anda de iglesia en iglesia buscando profetas para que les digan lo que ellos quieren oír. Estos hombres andaban buscando adivinos para que, a ver qué brujo les decía algo que los hiciera sentir bien. Repito, y así hay gente en muchas iglesias que están de iglesia en iglesia buscando un profeta que les digan lo que ellos quieren oír. Otros de sus invenciones fue que ofrecían sacrificios a sus dioses para obtener de ellos sus favores. Ofrecían sacrificios. Era impresionante todo lo que eran capaces de inventar con tal de conseguir un bien para ellos y para sus familias. Simplemente era una catástrofe espiritual regada por toda la nación y no tenían la intención de mejorar en ningún momento y en ningún sentido. Pero ahora escuche bien, nosotros, diga conmigo, nosotros que escuchen, nosotros tenemos la Biblia. ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, la cual Él mismo nos ha dado para decirnos lo que necesitamos acerca de la vida, de la muerte y de nuestro futuro. No necesitamos consultar adivinos, escuche bien, no necesitamos visitar mediums, no necesitamos que nos lean la mano, no necesitamos que nos lean el horóscopo y tampoco necesitamos enviar un mensaje desde nuestro celular con un costo de 10 pesos para que nos manden la bendición del día. Tenemos la Biblia y es absolutamente suficiente para revelarnos todo lo que necesitamos saber. ¿A cuántos les basta? Léala. El problema es que no la leen. Y como no la leen, nos sale en el canal cristiano y nos dicen, si tú nos mandas un mensaje al número tal, por supuesto te va a costar $2 masiva, te vamos a mandar la bendición de Dios todos los días. Y ahí están los supersticiosos enviando al 666 más $3 masiva y a ver qué es lo que Dios tiene para mí, ¿entendió? Él no quiere que tengamos miedo. Él quiere que sepamos a dónde vamos a ir. La Biblia lo dice con claridad. La Biblia dice que Dios nos dio un sustituto para ser castigado en nuestro lugar. Su Hijo Santo y Perfecto, el Señor Jesucristo, fue nuestro sustituto. Él vino a este planeta y nacido de una mujer. Él ocupó un lugar en la cruz, lugar que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Él murió en la cruz, derramó su sangre preciosa por el perdón y remisión de todos nosotros. Tus pecados, los míos. Él murió, Él fue sepultado y sucedió lo que a ningún hombre le ha sucedido jamás. Se levantó por sí mismo de entre los muertos al tercer día y resucitó. Y a partir de ahí Jesús está vivo, volvió a vivir por sí mismo y vive para siempre y vive en nuestros corazones. Aleluya. Muchos hermanos dicen, ven, el Señor puso en mi corazón que ore por ti, déjame orar por ti a ver Dios qué me muestra. Dile, no, gracias. Dios me muestra todo en su palabra. No va a ser que estés en manos de un adivino cristiano. La Biblia es absoluta, es competente. Algunos se estarán preguntando ahora mismo,
¿Y qué tiene que ver todo esto con el Halloween? Mucho. Tiene mucho que ver, porque en este estudio vamos a ver los antecedentes históricos del Halloween y vamos a comprobarlo con nuestra época para ver si es cierto que eso pasó hace mucho y que hoy en día solo es una influencia cultural, como muchos dicen, o una tradición mexicana. Bueno, el Día de Muertos, el Halloween no. Y así respectivamente, el próximo domingo vamos a hablar del Día de Muertos a la luz de la Escritura. No falten, por favor. Ahora, el Halloween y sus orígenes. También conocido como el Día del Aquelarre o el Día de Brujas, el Halloween. El Halloween es una tradición pagana europea que se le atribuye a los celtas, a los galos, quienes habitaban hace más de 2000 años aproximadamente, se dice, antes de Cristo. Habitaban en la antigua Inglaterra, Irlanda y el norte de Francia. Los galos celebraban una fiesta muy importante para ellos llamada el Festival de Samhain Samhain. Así se llamaba su fiesta. Para los celtas, el año terminaba el 31 de octubre, no el 31 de diciembre. Para ellos era el 31 de octubre. Y el año nuevo para ellos iniciaba, obviamente, el 1 de noviembre. Así que Samhain, el nombre de esa fiesta, era nada más y nada menos que el Señor Dios de la muerte. Eso era Samhain, el Señor Dios de la muerte. Esta celebración marcaba el inicio del invierno, marcaba el inicio de la oscuridad y el decaimiento de la gente. Por eso lo asociaban con la muerte del ser humano, por ser el mes más frío, que era octubre, y por eso le llamaban así. Un dato interesante es que la Iglesia Católica Romana, alrededor del siglo X, movió el Día de los Muertos de los celtas, según ellos, para honrar a los mártires cristianos, gente muerta también. La fecha fue movida para el 1 de noviembre y ahora tenemos dos celebraciones mezcladas y con mayor influencia. Ahora lleva el nombre general de Fiesta en honor a la muerte. ¿Honor? Si Jesucristo venció a la muerte, yo no sé dónde esté el honor. Él dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Pero el mundo le está dando honor a la muerte. Él venció a la muerte. De hecho, los cristianos no morimos. Cuando vamos a la tumba, dormimos. Y cuando venga Cristo vamos a ser resucitados, transformados y glorificados. Pero el cristiano no muere. Yo no entiendo por qué nos quieren hacer que celebremos y le demos honor al día de la muerte. Mejor sería morir con honor que darle honor a la muerte. Y morir con honor es como todos estos mártires bíblicos, honorables, hombres que dieron la vida por la causa del Evangelio. Entonces, para entender un poco mejor todo esto es necesario estudiarlo por separado. Veamos. Samhain significa dios celta de la muerte. Los celtas creían que Samhain permitía a las almas retornar a sus casas en la noche del 31 de octubre, buscando un lugar donde habitar o simplemente para ir a visitar a sus familias. Si nos basamos en esta superstición, sería natural creer que es verdad. ¿Por qué? Y lo hemos creído en algunas ocasiones, porque más de una vez hemos sido testigos de historias escalofriantes que de inmediato creemos que los espíritus de nuestros familiares muertos sí están rondando nuestros hogares. Llaves que se abren solas, sonido de cerrojos abiertos, sonidos de cadenas que se arrastran por la casa, voces de niños, sombras negras, y ya la esposa ya agarró más fuerte al esposo. Agárrame, mi amor. Etcétera, etcétera, etcétera. Ellos creían, los celtas, que eso era verdad. Por eso es que ellos invocaban a su dios celta de la muerte para que los protegiera de eso. Pero veamos lo que dice la Biblia al respecto de eso. Hebreos 9:27, ellos creían, repito, que los espíritus de los muertos regresaban a los hogares de los vivos y rondaban, quizá para molestarlos o quizá solamente para visitarlos. ¿Eso es verdad? ¿Es posible?
¿Es posible que cuando tú oyes esos ruidos extraños en tu casa sean los espíritus de tus familiares muertos? ¿Será posible que tu abuelito, que fue tan buena onda, ande por ahí queriéndote hacer la mala vida? No, ¿qué dice la Biblia? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Morir, en este pasaje, si tú te vas al diccionario, la palabra morir significa el cese de la vida, el cese de la existencia del ser humano. Pero aquí de lo que está hablando no es ese cese, está hablando de una reubicación para el hombre que ha muerto, o sea, dormido los cristianos, o muerto los que no han sido cristianos, creyentes en Cristo Jesús. Los que no creyeron en el Señor Jesucristo serán juzgados para muerte. Los que sí creímos, dormimos y seremos justificados por Cristo y puestos en lugares celestiales con nuestro Señor. Eclesiastés 9:4-6 dice, con respecto a la creencia o superstición de estos hombres, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. O sea, para nosotros, ¿qué hay? Esperanza, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Nota la comparación? Porque el león es imponente, es el rey de la selva, y un perro, pues, hasta lo agarramos a patadas. Pero ¿qué dice el de Eclesiastés? Que es mejor un perro vivo que un león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos, ¿qué? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia murieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte con los vivos en el planeta Tierra, es lo que está diciendo. Entonces, esta creencia de los celtas era una superstición. No era la familia que los visitaba, eran espíritus inmundos que ellos mismos invocaban a través de su propio Dios, el Dios de la muerte. Pero ellos se lo atribuían a sus difuntos. Y si tú le pones una veladora al difunto, aguas, porque tú estás invocando no al difunto, sino a un demonio. Porque el difunto nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más. Estos pasajes son contundentes. Nos hablan de la muerte física y claramente de que la esperanza es solo para ¿quién? Para los vivos, no para los muertos. ¿Y por qué solo para los vivos y no para los muertos? Porque los vivos porque los vivos conocen, porque los vivos entienden, porque los vivos están conscientes de lo que pasa en la tierra, pero los muertos, dice el de Eclesiastés, nada saben, nada saben. Hay un nombre en la historia celta que se llama druidas, que significa hombre roble. Estos eran un grupo de sacerdotes paganos y maestros de los celtas. Se establecían en Irlanda, en Gran Bretaña, en partes de Francia, Bélgica y también en Egipto. En realidad los druidas, estos sacerdotes paganos, fueron los antecesores espirituales de la brujería moderna. Su grupo más elemental estaba compuesto de poetas y trovadores. Esto es bien interesante. Estos druidas, sacerdotes paganos, eran la clase más baja de los sacerdotes, eran los aprendices de los maestros brujos. Además, este grupo de druidas, sacerdotes paganos, escuchen con atención lo siguiente, eran responsables, eran responsables de aprender la magia de las canciones, tenían que aprender la magia en la música, tenían que aprender la magia en la poesía y en todos los sonidos vocales habidos y por haber. En otras palabras, estos sacerdotes paganos tenían que aprender a hacer conjuros a través de la música y de las canciones. ¿Sabe que esto ya se metió a la música cristiana? Porque el modelo bíblico de la adoración y de la alabanza no es que sientas bonito, no es que te tenga que hacer llorar.
La alabanza y la adoración bíblica se le atribuye todo el honor al Creador, a Dios, a Jesucristo, al Espíritu. Es una adoración exclusiva para Él. De ahí que muchos ya no cuidan los ritmos de la música, no cuidan mucho menos el mensaje de la letra. Simplemente les gusta, los hace sentir bien y dicen, esto es de Dios. ¿Será del Dios druidas? Estos hombres eran responsables. Hay lugares donde les dicen, trata de que la música que toques les llegue, que les llegue. Y si tú los ves que hacen llorar, es de Dios, ya los tocó el Espíritu Santo. No, los tocaste tú con la magia musical, con el tipo de canciones que escribes, que les llegas al alma y produces reacciones sentimentales, pero el poder de Dios no está ahí porque su nombre no está siendo glorificado. Mucha gente viene a esta iglesia y dice, no me gusta la alabanza de voz de Dios. Preocúpate, porque nosotros estamos preocupados en cantar la palabra, en adorar la palabra, en predicar la palabra, en aconsejar la palabra, en hacer todo en devoción a la palabra. Y la palabra es Cristo, el verbo se hizo carne y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los druidas, dile a tu hermano, así que deja de llegar tarde a la alabanza. Seguimos, los druidas hacían una fogata muy grande para la fiesta de Año Nuevo, en la cual quemaban huesos humanos y de animales con ramas de ocote, porque según ellos consideraban sagrados a los huesos. Escuche esto, también quemaban animales, estos sacerdotes, quemaban niños, quemaban mujeres, y a todos estos les cortaban la cabeza, haciendo con su cabeza un culto que le llamaban la cabeza cortada. Las cabezas las apretaban entre mimbres, juntamente con partes de las cosechas, y de esa manera satisfacían tanto a sus dioses como a la población supersticiosa. Imagine, por favor, el espectáculo que está pasando ahí. Entonces, al momento de estar la fogata encendida, se oían ruidos macabros. Eso es real. Se oían ruidos macabros y del humo y las llamas se formaban figuras horripilantes que espantaban a los que estaban alrededor de esa fogata. Los druidas ordenaban a los celtas, a la población, que hicieran fogatas también en sus casas, tomando el fuego de esa fogata que ellos estaban haciendo de Año Nuevo, para que cada familia realumbrara su tierra o su parcela o dentro de su hogar con la misma influencia, con el mismo fuego, con la misma fogata. Estos líderes druidas, sacerdotes paganos, hacían algo horrible. Ellos obtenían las víctimas humanas del sacrificio con las diferentes familias del pueblo, de su mismo pueblo. Ellos recorrían casa por casa, andaban tocando puertas. Me da mi calaverita, vaya conectando el tema, por favor. Tocaban puertas y pedían a un niño o a una señorita virgen para quemarlos en esa gran fogata. Cuando por fin conseguían a la víctima, utilizaban una palabra que todos conocemos, que es la palabra trato. Trato, hacían un trato entre los sacerdotes y la familia. Se consideraba un trato si la familia le entregaba al niño o a la señorita virgen, y los sacerdotes dejaban una raíz o un tallo de papas, de betabeles y de nabos a cambio de eso, pero que eso representaba buena suerte o bendición de sus dioses para ellos. Escuche esto, cuando Halloween llegó a Estados Unidos, se utilizaban en lugar de papas y esas raíces, se utilizaban calabazas a las cuales se les hacían cortes en la superficie simulando una cara grotesca. Hoy lo vemos, aunque ahora a muchos les parezca algo inocente y gracioso, pero tiene un trasfondo satánico. Después colocaban en su interior de la calabaza una vela encendida hecha de grasa humana, y estos tallos o raíces los colocaban en las casas para prevenir que los demonios entraran y mataran a quienes habitaban esos hogares.
Todo esto lo hacían en las casas donde no les habían negado al hijo o a la señorita virgen para el sacrificio. Era una señal de bendición de ellos. ¿Satanás puede bendecirte? ¿Satanás puede garantizarte paz? No. Pero también hay otra palabra conocida por nosotros, es la palabra treta. Treta, me hiciste una treta. Si la familia se negaba a satisfacer la demanda de estos brujos, es decir, que no le daban al niño o a la señorita virgen, entonces estos sacerdotes paganos marcaban la puerta de la casa y esa noche, según ellos, los demonios tenían entrada libre para hacerles daños a estas personas. Esto es superstición acompañado de manipulación. Si tú te vas de mi iglesia, todas las plagas de Egipto caerán sobre ti, dicen algunos brujos y hechiceros que andan por ahí. Esto es brujería y manipulación. Los celtas y los druidas, los sacerdotes, consideraban que demonios, fantasmas, brujas, duendes, hadas y gatos negros eran reencarnación de los difuntos. Estos demonios o fantasmas deambulaban por todas partes en esa noche, matando y destruyendo cosechas, debido a que Samhain, señor del dios de la muerte, lo permitía, y esa era la razón principal por la que se veían en la necesidad de sacrificar víctimas para aplacar la ira de ese dios Samhain y para obtener el perdón de los pecados de los muertos. Miren todo lo que hacían. Ahora, para que la gente y los sacerdotes paganos evitaran ser dañados por estos personajes macabros que son los fantasmas, los demonios, gatos negros, brujas, duendes, etcétera, ellos hacían lo siguiente: se vestían con trajes hechos de piel y con cabezas de animales. O sea que estos hombres salían al bosque y mataban animales inocentes con ese fin. Desde luego no confeccionaban las pieles ni las cabezas, se los ponían sobre sus cuerpos. Eso era algo sumamente asqueroso, pero lo hacían, se vestían así. Además, tenían que imitar los movimientos de esos animales y sus gruñidos, porque según ellos pasaban desapercibidos a los espíritus. Pregunta: ¿alguna vez vestiste a tus hijitos en el día de Halloween de ositos, perritos, búhos, coyotitos o calabacitas? Esto es lo que ellos hacían. Y era una superstición satánica para ahuyentar los demonios. ¿Qué cree usted que piensa el diablo cuando ve a la gente hoy en día así? Es de alguna manera un culto al diablo, es una devoción a Satanás. Pero los que vamos adquiriendo el conocimiento lo vamos haciendo a un lado. Ahora, no digo que el día de la primavera no vistas a tu hijo de osito, puedes vestirlo. Eso es inocente. Estamos hablando específicamente del día de Halloween. Pero al paso del tiempo se dieron cuenta estos hombres que este tipo de sacrificios de animales no satisfacían la maldad de los malos espíritus, así que comenzaron a enseñar que la vida del hombre solo podía rescatarse con la vida de otro hombre. Y aquí viene el culto de la cabeza cortada. Cortaban la cabeza a sus víctimas y les tributaban un culto, ya que consideraban a la cabeza de un muerto como la cabeza de un dios. Escuche esto: la calabaza actual simboliza esta cabeza cortada. Estos sacerdotes paganos y supersticiosos pedían a la cabeza cortada obtener ciencia divina, inspiración para música mágica y además beneficios para la fertilidad. También adoraban los fenómenos naturales, ya que consideraban que estos darían fuerza y sabiduría a su alma para conciliar y complacer a los poderes de la naturaleza, ya que pensaban que no existía mejor época en el año para practicar la adivinación y hechicería como eran estas fechas. Así que también amaban y practicaban la adivinación. ¿Qué hacían exactamente? Consultaban los restos de sus víctimas para adivinar su futuro. ¿Qué hizo Saúl con los restos de José? Lo mismo, lo invocó, lo consultó. Consultaban los restos de las víctimas para adivinar su futuro. Eso hizo Saúl. Dime qué va a hacer, le decía a José.
Invocaban los restos para adivinar y saber cómo morirían, cuál sería el futuro de sus matrimonios, cómo les iría en sus cosechas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, actualmente durante el Halloween, los jóvenes y adultos también son invitados a jugar con juegos ocultistas, precisamente para adivinar su futuro. Llámese Halloween, llámese la Ouija también. Y todo este tema de la adivinación inició en las profundidades de los bosques. Eran lugares ocultos, en tinieblas, de ahí el nombre de hombres roble. Lo hacían en los bosques precisamente porque su intención era alejarse de quienes rechazaban estas prácticas y así sentirse con mayor comodidad y libertad de hacer sus invocaciones, que es precisamente lo que hacen las sectas satánicas. Se alejan y buscan bosques, buscan lugares lejanos donde puedan hacer sacrificios de personas, de animales y hacer sus invocaciones. Y los días más fuertes para ellos son estos: 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre. Hay un porqué de todo lo que hacen. Pero de manera concluyente, ¿cuál es la recomendación que nos hace la Biblia acerca de este hecho real y vigente? Levítico capítulo 18, versículo 30. Vean el mandamiento o la recomendación. Levítico 18, 30. ¿Cómo empieza diciendo? Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. ¿Jehová es tu Dios? ¿Y qué te dice tu Dios? Guarde su ordenanza, que no hagas las costumbres que son abominables, que practicaron antes de nosotros. ¿Por qué? Porque te contaminas. Lo está diciendo Jehová tu Dios. ¿Cuántos van a obedecer a Jehová su Dios? Ay, pastor, ya le había comprado el disfracito a mi hijo. Dice que no nos contaminemos con sus prácticas y costumbres. ¿Por qué no debemos participar de estas fiestas? Halloween. La respuesta más poderosa es porque Jesucristo, escuche bien, dio su vida para rescatar la tuya y la mía, y no un sistema de adivinación y ocultismo respaldado por demonios. O sea que si participamos de Halloween, estamos aceptando todas sus creencias, sus bases y su forma de tratar con el mundo espiritual satánico. Es como que estás aceptando eso como una forma de dirigir tu vida, de decirte tu futuro, de cómo te va a ir, de poner tu confianza en todas esas supersticiones satánicas. Pero recordemos que solo Cristo arrebató. ¿Y por qué voy a decir esto? Porque una de las bases de las supersticiones de estos hombres era que tenían temor a morir. Entonces, como tenían temor a morir y no sabían a dónde iban a parar, consultaban hechiceros y adivinos y les preguntaban: oye, ¿a dónde voy a ir? ¿Sí? Entonces nosotros los cristianos no debemos consultar eso para saber a dónde vamos a ir. ¿Por qué? No tenemos que tener temor a la muerte tampoco si morimos. ¿Por qué no, hermanos? Porque Cristo arrebató las llaves de la muerte, del decreto que había en contra de nosotros, y ahora somos libres de toda clase de espíritus demoníacos por el poder de su sangre y la obra excelsa en la cruz del Calvario. Nada más por eso. Por eso es que no debemos responder ni participar a este tipo de fiestas paganas, porque si morimos, para Dios morimos, y si vivimos, para Dios vivimos. Sea que vivamos o que muramos,
Del Señor somos. De Él somos. Y no debes temer a la muerte. De hecho, la muerte, si no viene Cristo antes, es un paso forzoso que todo ser humano tiene que vivir, porque esa es la consecuencia de nuestro pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y por el pecado de un hombre entró la muerte a todo hombre. Pero por la muerte de otro, esto es Cristo, entró la vida para todos nosotros. Aleluya. Y por eso no tenemos temor a la muerte, no tenemos temor a morir, no tenemos temor a las brujas, a los brujos, a los hechiceros, a la adivinación. No tenemos miedo porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni los brujos, ni los hechiceros, ni el Halloween, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que ande por las calles con confianza, viva feliz, viva alegre, sea libre por el poder redentor de nuestro Señor Jesucristo. Ponga toda su confianza en el Señor. Los que confían en Dios no quedarán avergonzados. No. Esa es una promesa bíblica. Eso no es un buen pensamiento de mi corazón. Es una promesa bíblica. Él está con nosotros. Y vamos a ver en el Facebook, y por favor, ten precaución, y si un carro se queda parado en un alto y se pone el verde y no camina, no le toques, no le eches las luces, porque esa es la señal, dicen ellos, para los satánicos. Se van a bajar, te van a raptar y van a hacer un sacrificio de ti. Y yo digo, por Dios, entonces, ¿en quién confiamos nosotros? ¿Nos tenemos que estar cuidando de Satanás? Yo prefiero que me cuide el Dios del diablo y no cuidarme yo del diablo. Al diablo no lo veo, pero Dios lo ve y Él está encima del diablo y su poder es sobre todo poder del enemigo. Debemos poner nuestra confianza en el Señor y no tener miedo. Además, Dios aborrece y condena todas estas prácticas. Dios aborrece y condena todas esas prácticas. Es obediencia, hermanos. Y si usted dice, ay, es que le van a bajar un punto a mi hijo en la escuela, que le bajen todos. Pero no vamos a participar de esto porque Dios aborrece todas estas prácticas y las condena. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos llamen de la escuela para pedirnos que llevemos disfrazados a nuestros hijitos de brujitas, de ositos, de calabacitas, de monstruitos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué debemos hacer cuando algún familiar muy querido nos pida a nuestro hijo, los abuelitos no cristianos o los tíos muy cercanos, y diga, oye, préstame a tu hijo para llevarlo a divertirse a una fiesta bien emocionante, llena de regalos? Es del Halloween, pero él es un niño. Él tiene derecho a divertirse. ¿Qué debemos hacer ante esas invitaciones? ¿Amedrentarnos? ¿Ser condescendientes y decir, bueno, es que ¿qué van a pensar de mí? No. Leamos Efesios capítulo 5, leo 3 versículos y termino. ¿Qué debemos hacer ante esta influencia, ante esta invitación? Recuerde, estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿Qué debemos hacer? Efesios 5:11, no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Y sabe lo que es reprenderlas? No significa que tú vayas a la escuela de tu hijo y veas el altar de muertos y te arremanguen las mangas y le digas, te reprendo en el nombre de Jesús. Eso no es reprenderlas. ¿Sabe lo que significa reprenderlas? Atacar el argumento y decirle a la maestra, mi hijo no va porque somos cristianos, porque Dios aborrece esas prácticas.
Y Dios condena a quienes los practican. Por eso no vamos y no participamos, y le dices el por qué. Eso es reprender las obras de las tinieblas. No le digas, es que tengo un compromiso. Hasta enfermamos a nuestros hijos. Es que se enfermó mi hijo. Y explícale a tu hijo para que entienda. Y no diga, ¿y por qué no me llevaron a la fiesta? ¿Y por qué no debemos participar? Aparte de no participar y rechazarlas, ¿qué más debemos hacer como cristianos genuinos? Primera de Pedro 2:9. ¿Qué más debemos hacer como cristianos genuinos? Primera de Pedro 2:9. ¿Cuántos cristianos genuinos están aquí? Bueno, ¿ya vio cómo bajó el grupo? Bueno, cada quien su religión, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9. ¿Qué más debemos hacer como cristianos genuinos? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Anunciar. No decir, mi hijo se enfermó, como le dije hace un momento, es que no tengo tiempo, es que tengo un compromiso, es que salí de viaje. No, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y por último, ¿cuál es nuestra obligación hacia toda clase de ritos, tradiciones y costumbres que celebra nuestro país? ¿Cuál es nuestra obligación hacia estos ritos? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 y versículo 22. ¿Cuál es nuestra obligación hacia estos ritos, tradiciones y costumbres que celebra nuestro país? Primera de Tesalonicenses 5, 21, que dice: examinadlo todo. Primer deber, examinarlo todo. Vayamos al versículo 22. Nuestro segundo deber, ¿qué es? Abstenernos de toda especie de mal. ¿Entiende eso? Abstenernos de toda especie de mal. Muchos jóvenes dicen, papá, ¿me dejas ir al antro? Ahí no van los cristianos, les decimos. Ellos dicen, sí papá, pero yo no voy a tomar, yo no voy a bailar, yo no voy a hacer nada. Es que están mis cuates. Abstente de toda especie de mal, aunque no fumes, aunque no tomes, aunque no bailes, abstente. Los cristianos no van a los antros. ¿O sí? Los cristianos no dicen groserías. ¿O sí? No más albures. Los cristianos no cuentan chistes rojos, ni chistes de Dios. ¿O sí? Los cristianos no fornican, ¿o sí? No fuman, no se emborrachan, ¿o sí? ¿Le sigo o le paro? No, pues usted ya lo tiene ahí, miren, la puntita de la lengua. Es suficiente. Tenemos un aplauso a la palabra del Señor. Aleluya. Oremos, inclinen su rostro. Padre, gracias, muchas gracias. Eres bueno, eres maravilloso, eres verdadero, eres transparente y eres vida y estás vivo. Creemos en la existencia de los demonios, creemos en la existencia de Satanás, de sus malos espíritus. Por supuesto que creemos que ellos se mueven, que ellos se manifiestan de diferentes maneras, porque este es su territorio. El príncipe, Satanás es el príncipe de este mundo. Señor, y nosotros constantemente estamos siendo atacados por estas influencias, por estas tradiciones, ritos, y a veces reconocemos que nos hemos acobardado y no hemos sabido responder
con diligencia y con sabiduría. Simplemente hemos dejado que nuestros hijos vayan y hagan como ellos quieren, aún nosotros sabiendo que está mal. Perdónanos, Señor. Hemos llegado a pensar que hasta cierto punto es indefenso esto, que en realidad no va a pasar nada. Pero no, Señor. Tú mismo diste un mandamiento y dijiste que todas estas tradiciones paganas fueron antes de ti. Y nos dijiste que no las siguiéramos, que no las practicáramos, porque tú aborrecías todo esto. Y a pesar de eso, Señor, nosotros las hemos practicado de cierta manera y te pedimos perdón. Perdónanos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Perdónanos, porque si no tomamos en serio tus mandamientos, tu enseñanza, tus argumentos, nos vamos a perder. Iremos a aquel lago de fuego y azufre, donde el gusano nunca muere, donde la llama no se apaga. Pero no queremos ir ahí. Queremos estar contigo, Señor, en los lugares celestiales sentados contigo. Queremos gozar de esa luz resplandeciente que es la luz de Cristo, donde no hay sol, donde Cristo es el sol, donde Cristo es la luz inaccesible. Ese es nuestro lugar, porque tú no eres Dios de muertos, tú eres un Dios de vivos. Tú eres un Dios de paz, no eres un Dios de confusión. Y no tenemos por qué estar confundidos, Señor, en esta congregación al menos. Tu palabra es tan clara cada reunión. Tu palabra es tan rica, Señor, que nutre cada parte de nuestro ser espiritual. Nos da conocimiento, nos hace veraces, Señor, y podemos nosotros entonces actuar con sabiduría y plenitud conforme a tu Escritura. Ayúdanos, no podemos nosotros solos. Y también ayúdanos a hablar con nuestros hijos. Ellos no lo entienden porque son pequeños. Ellos quieren salir y pedir dulces, quieren pedir dinero, ellos quieren que los pintemos, que los disfracemos. Pero yo, Señor, mi responsabilidad como padre y madre es enseñarles, así como pasó con Timoteo, Señor, cuando tu palabra dice que él fue enseñado desde su niñez, le enseñaron desde su niñez las Sagradas Escrituras, Loida, su abuela, su madre Eunice, y por eso es que Timoteo creció firme, creció cuidando y protegiendo siempre agradarte y haciendo tu voluntad. Y nosotros como padres nos hemos equivocado y hemos fallado en eso. No hemos enseñado a nuestros hijos. Así que, Espíritu Santo, yo te pido que en este momento nos bendigas con tu presencia en nuestro ser y que nos llenes de sabiduría, que nos des palabra, porque esta semana nos vamos a enfrentar a esta celebración y queremos sentarnos desde hoy mismo o mañana más tardar con nuestros hijos y explicarles esto y orar por ellos. Espíritu Santo, después de que nosotros les digamos, haz tú la obra en ellos. Convéncelos y dales paz a sus corazones. Ore al Señor. Ore. Pídale sabiduría. O si hay que pedir perdón, pídale si ya lo hizo. Mientras tanto, quiero invitar si hay alguna persona que esté aquí por primera, segunda o tercera vez, que quiera venir a Cristo, el único Dios vivo y verdadero, aquel que es el Dios de los vivos y de los muertos, aquel que dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura, correrán de su interior ríos de agua viva. Como dijo el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú quieres venir a Cristo, te quiero pedir que te pongas de pie, en tu lugar te vas a quedar y quiero hacer una oración por ti. Alguien se acercará a ti y te ayudará a hacer la oración. Y si tú eres sincero de todo tu corazón, Él te asegura que tu nombre estará escrito en el libro de la vida y que todos tus pecados serán perdonados, que el Espíritu Santo vendrá a tu vida y hará una obra maravillosa, nacerás de nuevo, nacerás de arriba de Dios y serás una nueva persona. Si tú quieres venir a Cristo hoy,
Ponte de pie en tu lugar rápidamente y déjame hacer una oración por ti. Bienvenido, muchas gracias. Ponte de pie ahora. Ahora, gracias, gracias. Gracias, bienvenidos. Gracias. Gracias. Este es un momento muy importante si alguien todavía no se ha puesto de pie. Porque muchos dicen, no, yo escojo seguir así. Pero la Biblia dice algo contundente. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a vosotros. Ustedes no me aman a mí. Dice la Biblia, yo los amé primero. Entonces lo único que tienes que hacer es responder al llamado y responder al amor de Dios. Si hay alguien más que quiere responder al llamado y al amor de Dios, solo tiene que ponerse de pie. Solo tiene que ponerse de pie ahora mismo y hacemos una oración ya por usted. Muchas gracias, Señor. En la parte de atrás, ahí Adán, a tu mano derecha, por favor. Gracias. Gracias. En la parte de atrás también. Vamos a orar. Acompáñenme, cierre sus ojos, incline su cabeza y toda la iglesia, ayúdeme también. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he estado muerto, separado de ti. Mi pecado me ha separado de ti. He celebrado a los muertos, he festejado estas tradiciones que parecían para mí inofensivas, pero que tienen un porqué y un trasfondo. Te pido perdón. Además de eso, mi vida está llena de pecados. Mi mente está llena de malos pensamientos. Tengo amargura en mi corazón. Tengo falta de perdón. Y no he salido de este pozo de desesperación. Pero hoy acudo a ti en arrepentimiento y fe, y te pido que perdones todos mis pecados, que los laves con tu sangre preciosa, que me justifiques delante de Dios y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, quiero nacer otra vez, quiero nacer de nuevo, pero quiero nacer de arriba, de Dios. Ayúdame en mi nuevo caminar, porque quiero ser de bendición y para salvación de mi demás familia. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.